Hola, mi nombre es Katia Lucas Flores, pertenezco a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la ciudad de Manta. Estudio la carrera de Educación Inicial. A continuación voy a hacer la presentación de mi portafolio virtual del segundo parcial de la asignatura Ecología del Desarrollo Humano. Curso el segundo semestre y la docente a cargo es la psicóloga Joana Elizabeth Bello Piguave. Como podemos observar, nuestro portafolio virtual del segundo parcial cuenta con un índice, donde se encuentra la portada, el índice y la introducción. En la unidad 4 tratamos temas como los aspectos emocionales y afectivos, aspectos cognitivos y desarrollo de la inteligencia y la evolución del juego infantil. En la unidad número 5 tratamos temas sobre las habilidades motrices, sensaciones y percepciones como fuente de conocimiento, control y conciencia corporal, elementos del esquema corporal. Organización y estructuración espacio-temporal, factores del desarrollo de las habilidades, capacidades motrices, y será la presentación de la tarea del estudio de casos sobre las áreas del desarrollo. Y para finalizar se redactará una reflexión, donde vamos a ubicar una reflexión final de manera consensuada acorde a todos los temas trabajados. Asimismo, se redactará una proyección, donde se ubicará una reflexión con una mirada hacia el futuro y se fijan nuevas metas por aprender. Primer punto, hablaremos de nuestra introducción. El trabajo realizado será de utilidad para nuestra nota final. La docente a cargo de la materia es la magíster Joana Bello Piguave, docente de la carrera de Educación Inicial. El trabajo consiste en crear un portafolio virtual con los temas y tareas del segundo parcial. La finalidad de este trabajo es conocer la importancia de la materia, asimismo, conocer un poco más sobre cada tema impartido por nuestra docente. El presente trabajo tiene como fin presentar los temas como los aspectos emocionales y afectivos, aspecto cognitivo y desarrollo de la inteligencia, evolución del juego infantil, habilidades motrices, conciencia y control corporal, elementos del esquema corporal, entre otros temas que serán presentados de una manera breve, que sea útil para aquellas personas que tienen la necesidad de conocer sobre los temas mencionados. Gracias a esta iniciativa que tuvo mi docente, pude conocer un poco más sobre el tema, el cual me será de mucha ayuda en mi formación y carrera profesional. Como primer tema, hablaremos de los aspectos emocionales y afectivos. Freud menciona que los planteamientos psicoanalíticos constituyen una de las aportaciones que más peso ha tenido en el ámbito del desarrollo de la personalidad. Para él, el desarrollo de la personalidad está ligado al curso de las pulsaciones sexuales a lo largo de la sucesión de estadios. Los estadios que él menciona son fase oral, fase anal y fase fálica. La fase oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por el líbido. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. También la boca es una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos, y esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar morderlo todo. En la fase anal, en esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se empiezan a controlar los esfínteres en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y a la sexualidad. Y sobre la fase fálica, esta etapa pulsional duraría entre los 3 y los 6 años, y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales y terminando en intereses, modo de ser y de vestir, etc. Erikson menciona que la autonomía versus la vergüenza duda, este estadio corresponde a la primera infancia, abarca el segundo y tercer año de vida. El niño debe ser más independiente, pero necesita el acompañamiento de un adulto. Como segundo tema hablaremos de los aspectos cognitivos y desarrollo de la inteligencia. La función semiótica o simbólica puede definirse como la capacidad de emplear símbolos, representaciones mentales, como palabras, los números o imágenes a lo que la persona ha otorgado un significado, que permite pensar en las cosas sin que se encuentren físicamente presentes. Entre los 18 y 24 meses surgiría la función de representación en el niño y su acceso a la función simbólica. El gran avance del niño es que puede lograr la representación de lo representado. La función simbólica se manifiesta en 5 conductas:
como imitación diferida, imagen mental, juego simbólico, dibujo y lenguaje. ¿Qué es imitación diferida? Es la capacidad de reproducir un comportamiento o series de comportamientos tiempo después de haberlos vistos y sin necesidad de tener el modelo o guía a la vista. Imagen mental. Es concebida como una representación de origen perceptivo o del recuerdo, de una experiencia que puede haber sido imaginada o vivida. Constituye un producto sensorial y perceptivo del cerebro representado en la mente y caracterizado por la variedad de formas, colores o temáticas. Juego simbólico es entendido como los juegos de rol o ficción. Es propio del periodo comprendido entre los 2 y 5 años y se inicia cuando el niño ha adquirido la función semiótica. Dibujo. Para Piaget, el dibujo está a mitad de camino entre la imagen mental y el juego simbólico. Tal como sucede con la imagen mental, implica un esfuerzo del niño por imitar lo real. Lenguaje. El lenguaje implica un sistema arbitrario de signos y símbolos utilizados por una determinada cultura para comunicarse. Para Vygotsky, es la herramienta cultural por excelencia y necesariamente se construye socialmente. Pensamiento y lenguaje están estrechamente vinculados, ya que el primero está ligado a la función simbólica, sustituyendo los hechos por imagen o palabras. Como tercer tema hablaremos de la evolución del juego infantil. Vygotsky señala que el juego es una realidad cambiante e impulsadora del desarrollo mental del niño. Además, jugando los niños amplían su zona del desarrollo próximo, aumentando su capacidad de conocer la realidad del entorno social. El juego enlaza todos los aspectos del desarrollo integral del niño, biológico, psicomotor, cognitivo, psicosocial, y su comportamiento se vuelve más complejo. Piaget plantea que entre los 4 y 7 años el juego simbólico del niño comienza a declinar, debido a que el símbolo reviste su carácter menos egocéntrico y se transforma en una representación imitativa de la realidad. Varios autores acuerdan en señalar que el juego posee una serie de características que le dan entidad propia. Algunas de ellas son: es una creatividad placentera, es una actividad libre, espontánea y totalmente voluntaria, es una actividad que tiene fin en sí misma, es una actividad que implica acción, es una actividad que se desarrolla en una realidad ficticia, es una actividad que implica seriedad, es una actividad asociada al esfuerzo, es una actividad delimitada temporal y espacialmente, es una actividad propia de la infancia, es una actividad innata, universal, regular y consciente. Es una actividad que da cuenta de la etapa evolutiva por el cual el niño se encuentra atravesando y es una actividad que favorece procesos de socialización. A continuación vamos a hablar sobre los temas de la unidad número 5 del segundo parcial. A continuación vamos a hablar sobre los temas de la unidad número 5 del segundo parcial. Habilidades motrices, evolución y habilidades motrices. La evolución psicomotriz del niño depende fundamentalmente de la maduración neurológica, pues el desarrollo de los órganos de los sentidos va paralelo al desarrollo motor y es de evolución rápida. Por lo tanto, será la coordinación entre el desarrollo musculoesquelético y la maduración neuromotriz la que va a permitir el inicio de las actividades motrices. La evolución de las conductas motrices que dependen fundamentalmente de la maduración neurológica, pasando por una serie de fases. Así, el niño pasa de una fase de automatismo durante los primeros meses a una segunda fase denominada receptiva, sobre los 6 meses, que viene a coincidir con la mayor capacidad de discriminación de los órganos de los sentidos, a la que le sigue una fase de experimentación o de adquisición del conocimiento que va a prolongar a lo largo de la vida. La habilidad la entendemos como la facilidad y la precisión que se necesita para la ejecución de diversos actos o como el conjunto de disposiciones que nos favorecen para hacer con mayor precisión o fácilmente una cosa. Las habilidades en la primera infancia las podemos agrupar de la siguiente manera. A. Habilidades perceptivas. Son de carácter visual, como percibir las formas, la percepción de los colores, de percepción de los rostros, de la percepción espacial. Auditiva, al distinguir los sonidos artificiales, los naturales, y de denominancia auditiva. Gustativa, en la distinción de los distintos sabores. Olfativa, en la distinción de los olores agradables y desagradables. Táctil, en las habilidades para tantear, deslizar, apretar, palpar y para acariciar. De la percepción de la temperatura y el olor. Coordinación boca-mano, en la
Llevar la mano a la boca, las habilidades para morder, para beber en la taza, coordinación ojos-manos, ojos-movimientos, para manejar móviles coordinaciones, oídos-movimientos para localizar los sonidos. B. Habilidades motrices, como la habilidad para mover la cabeza, el tronco, las piernas y los brazos, la postura, la habilidad para sentarse, para desplazarse, en el rectar, en el gatear, la habilidad para levantarse y andar, la habilidad manual como la de agarrar, la de golpear, la de tirar. C. Habilidades emocionales, como la habilidad para responder al placer visceral, para responder a los sobresaltos, el miedo a los extraños, el reclamar el afecto, el bienestar, para evitar rechazar los manifestar celos. De habilidades sensorio-motrices, como la habilidad para buscar, rebuscar objetos, para superar obstáculos, habilidad para manipular imágenes, habilidad para construcciones y para las expresiones gráficas. C. Habilidad de comunicación y de lenguaje, como las habilidades para demandar alimento, de demandar atención, para pronunciar, para nombrar y llamar. Conductas reflejas, control motor, reflejo. Los reflejos son acciones involuntarias y automáticos, provocados por estímulos diversos. Se han establecido diferentes clasificaciones de reflejos infantiles. Nosotros nos serviremos y manejaremos la establecida por Ruiz Pérez en 1987, quien señala que los reflejos primarios o arcaicos son las respuestas relacionadas con la alimentación, con la protección, como el reflejo del moro, reflejo ocular, reflejos bucales, de Babinski o reflejos manuales. Estos reflejos están presentes desde el nacimiento hasta el primer año de vida del niño. Los reflejos posturales son aquellos que permiten al niño reaccionar ante las fuerzas gravitatorias y los cambios de la postura y el equilibrio. Un ejemplo puede ser los movimientos de las extremidades cuando se sitúa o acomoda a amortiguar la caída. Los reflejos locomotrices, que tienen parecidas morfológicas con comportamientos motrices voluntarios, tales como la marcha, la trepa, la reptación, el gateo o los movimientos natatorios. A continuación señalaremos algunos reflejos primarios del recién nacido. 1. Reflejo de agarrar, de presión o de aferramiento, pues cuando estimulamos la mano reflexiona los dedos con fuerza sobre el estímulo, reflejo que suele desaparecer a partir de los 3 meses. El reflejo de Babinski es un reflejo en el que al tocar la planta del pie los dedos se abren en forma de abanico y se doblan hacia adentro. Suele desaparecer a los 8 o 9 meses. El reflejo de hociqueo, pues al tocarle la mejilla suele girar la cabeza, abre la boca y empieza a chupar, y suele desaparecer a partir del 9º mes. Reflejo del moro, el niño ante un fuerte estímulo y repentino provoca una extensión brusca sobre su pecho, a la vez se arquea y echa hacia atrás la cabeza, suele desaparecer hacia los 3 meses. El reflejo del cuello tónico, si se le pone boca arriba, gira la cabeza hacia un lado, extiende los brazos y la pierna del mismo lado, flexiona el brazo y la pierna opuesta, suele desaparecer hacia el 3er mes. Los reflejos oculares radican en un parpadeo de los ojos ante diversos estímulos o cierre de gestos. Los reflejos de reptación están situados boca abajo, hacen movimientos coordinados que recuerda a un nadador y un reptil. Suele desaparecer a los 6 meses, aunque a los 8 meses se arrastra, pero ahora ya voluntariamente. Y el reflejo notatorio radica en los movimientos rítmicos de los brazos y de las piernas cuando se mete al niño al agua. Sensaciones y percepciones como fuente de conocimiento. Las sensaciones y percepciones como fuente de conocimiento las consideramos dentro del control y la conciencia corporal, como también lo hacen Conde y Viciana. Intentaremos definir inicialmente lo que se entiende por percepción y por sensación, pues la vida de relaciones con el mundo que envuelve al niño empieza a través de los sentidos, y por las sensaciones que percibe, y a través de ellas empiezan a componer e identificar su propio conocimiento y a construir sus propias ideas. Pues bien, la sensación es entendida por Forgus en 1979 y Mayoral en 1982 como una mera admisión o acogimiento de la información que ofrece el mundo a través de los sentidos. Sensación es una experiencia generada por estímulos, efecto producido por medio de los sentidos. Todo lo que nos rodea se adquiere por la interpretación de los sentidos. Para la interpretación se necesita desarrollar la percepción.
Consiste en detectar algo a través de los sentidos y los receptores de sensación internos, movimiento, equilibrio y malestar, aunque aún haya sido elaborado o tenga un significado. Percepción. En relación a la percepción, se considera que son experiencias más complejas como resultado de procesos internos y superiores, como producto de la acumulación de sensaciones o lo que es lo mismo el reconocimiento e interpretación de las sensaciones. Se estima que las percepciones se elaboran a partir de los datos sensoriales y que están sujetos a un determinado número de leyes fisiológicas, como la naturaleza del sistema sensorial, el estado fisiológico del niño, la edad, los aspectos psicológicos, la cultura o las condiciones físicas del medio. Percepción es percibir, son sensaciones interior que resultan de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Es un proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas. Es un proceso por el cual la información sensorial es organizada e interpretada. Desarrollo y educación sensorial. Las sensaciones visuales. La vista capta el color de las cosas, la luminosidad, las figuras, las dimensiones de los objetos, la distancia de los objetos en el espacio, su posición y la forma de los objetos y la materia. El sistema receptor visual no está acabado cuando nacemos. Así, el glóbulo ocular en un recién nacido tiene forma diferente a la del adulto, ya que todavía no es esférico. El nervioso óptico no termina dicho proceso hasta después del nacimiento. El niño a los 4 años tiene la visión completamente desarrollada y entre los 3 y los 4 años puede distinguir los colores fundamentales y en alguna de los secundarios. Percibe ya las distancias, el grosor y las dimensiones de las cosas. Pues en el desarrollo de las percepciones visuales va a tener una aplicación importante en el cálculo de las distancias en el espacio, ya que desde muy pronto el niño empieza a comprender las distancias entre los objetos en el espacio. De la variedad de objetivos que se pueden conseguir dentro del campo visual en educación infantil, a modo de ejemplo se destacan los siguientes. Voy a mencionarle 2 de ellos. Que el niño sea capaz de percibir las semejanzas y diferencias visuales del medio físico y que le permita una visión clara y distinta de los objetos y las personas. Otro de estos puede ser que distinga las cosas que están más o menos cerca o el contraste de la luz y oscuridad. Sensaciones auditivas. El órgano receptor está prácticamente completo al nacer. Esta percepción del sonido no depende solamente de su intensidad, sino también de la disponibilidad subjetiva del receptor. Así, el ruido de la circulación puede pasar desapercibido, mientras que se pueden oír sonidos menos intensos porque nos interesan más. Hay actividades que pueden practicar en cierta frecuencia en las clases de educación física o motriz, como son aquellas actividades conscientes en expresar por medio de otros sentidos lo que percibe a través del oído, como la expresión corporal, movimientos rítmicos y danza. Entre los objetivos que fijamos en la educación infantil para desarrollar las sensaciones auditivas, cabe citar, asimismo le mencionaré 2. Identificar los objetos, la pelota, los arcos por el ruido que hacen al caer y distinguir ciertos instrumentos por el ruido que emiten, como el pandero, el tambor, el silbato, el cascabel, la campanilla, el timbre, lo que supondrá un trabajo con la intensidad de los sonidos. Las sensaciones olfativas. Parece claro que incluso los bebés prematuros pueden detectar olores y siempre que los estímulos sean fuertes, pues se ha demostrado que un recién nacido puede diferenciar el olor de la madre de otra persona a partir del 3er día de vida. La educación de las sensaciones olfativas debe de ir paralela a la del resto de los sentidos, para lo que cabe citar algunos de los objetivos siguientes: distinguir y apreciar algunos olores de otros entre aquellos que son más habituales y reconocer los alimentos por sus olores. Las sensaciones gustativas. Aquí el recién nacido está bien dotado de las papilas gustativas. El niño da respuestas genuinas ya en los primeros días, el sabor del dulce y las respuestas negativas a lo amargo, agrio o salado. Ciertos experimentos han demostrado que los recién nacidos son capaces de distinguir entre sabores y de donde se ha corroborado que prefieren la sacarosa a la glucosa, en lo que coinciden con los adultos. A continuación presentaremos algunos objetivos para la educación del gusto en la educación infantil. Reconocer los diferentes alimentos ayudándose del sentido del olfato y del gusto. Y otro de esto, distinguir solo comprobar los alimentos que van a comer. Sensación táctil. Los sentidos cutáneos responsables de la sensación del tacto, la presión, el olor y la temperatura están bien desarrollados, incluso antes del nacimiento, pues ha sido probado experimentalmente la respuesta cardíaca a estímulos táctiles, auditivos y vesiculares, movimientos de bebés antes y después de alimentarse y mientras dormían o estaban despiertos.
A través del tacto percibimos la blandura de los cuerpos, su dureza, sus sensaciones térmicas, su plasticidad, la temperatura, su pesadez, incluso el volumen de los cuerpos y lo agudizado de sus aristas. El niño entre 3 a 4 años suele cogerlo todo para jugar, siendo esta sin ninguna duda la forma más característica que tiene el niño para el conocimiento del mundo, por lo que las actividades que desarrollaremos en educación infantil en este sentido habrán de orientarse hacia la consecución de los siguientes objetivos. Mencionaré dos. 1. Apreciar las diferencias del tacto que presentan distintos materiales fácilmente identificables con las manos, como el agua, los garbanzos y los balones. 2. Reconocer por el tacto si un material es blando o duro, suave o áspero, caliente o frío. Es importante saber que por medio de la educación táctil intentaremos descubrir en los niños la existencia de distintos materiales, la existencia de las distintas formas y volúmenes, la consistencia de los materiales, la noción del peso, la noción de la temperatura, la resistencia que nos ofrecen los objetos. Y como actividades y juegos de carácter sensomotor y que pueden contribuir a la adquisición de los objetivos formulados, cabe citar a modo de ejemplo correr, saltar, abrir, cerrar, atornillar, destornillar, trepar y destrepar, subir y bajar las escaleras, atar y desatar cuerdas. Pues bien, todas estas actividades estarán encaminadas a conseguir una mayor actividad perceptiva y discriminatoria de la realidad a través del sentido del tacto. A través de esta forma, el niño conocerá el mundo exterior por medio de las sensaciones. Control y conciencia corporal, elementos del esquema corporal. ¿Qué es el control corporal? Es el dominio que tiene el ser humano sobre su cuerpo al realizar ciertos movimientos. ¿Qué es la conciencia corporal? Es el medio para cambiar y modificar las respuestas emocionales y motoras. ¿Qué es el esquema corporal? El esquema corporal abarca la totalidad de la persona, es la representación mental que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, partes, movimientos, limitaciones en relación al medio, estando en una situación estática o dinámica. ¿Qué es la imagen corporal? La imagen corporal es la percepción, el conocimiento y el sentir de cada persona respecto a su propio cuerpo, como menciona Reich en el año 2000. Él dice que la imagen corporal es la representación del cuerpo que cada persona construye en su mente. Etapas en las que se desarrolla el esquema corporal. El esquema corporal viene a desarrollarse en las siguientes 4 etapas. La primera etapa es la de los movimientos espontáneos, la segunda etapa es de la sensomotora, la tercera etapa es perceptivo-motora y la cuarta es la etapa de la proyección simbólica o de representación. ¿Qué es la lateralidad? La lateralidad es la tendencia natural que tenemos para realizar acciones, ya sea con el lado izquierdo o derecho, de algún miembro determinado, como las manos, los ojos, pies y oídos. Los hemisferios del cerebro cumplen un gran rol, ya que el uso de un hemisferio por sobre el otro determina si una persona es zurda o diestra. Por ejemplo, si el hemisferio izquierdo predomina, seré diestro. Por el contrario, si el hemisferio derecho predomina, seré zurdo, es decir, funcionan de manera inversa. A continuación voy a hablar de los elementos del esquema corporal. Uno de estos es el tono. El tono es un mediador del desarrollo motor, organiza el todo corporal, el equilibrio, la posición y la postura, y es la base del movimiento dirigido e intencional. El tono muscular está regulado por el sistema nervioso, concretamente por el cerebro. El control postural es uno de los elementos fundamentales del esquema corporal y reposa sobre las experiencias sensomotoras del niño. Un inadecuado control postural trae consigo la pérdida de la conciencia de la movilidad de algunos segmentos corporales, lo cual afecta la correcta construcción del esquema corporal. ¿Cómo se logra un desarrollo del control postural? Este se logra a través de actividades tanto estáticas como dinámicas. Otro elemento del esquema corporal es el equilibrio. Implica la interiorización del eje corporal y es la base fundamental de una buena coordinación dinámica general. El equilibrio y la postura están en la base de la autonomía motriz y cualquiera de las habilidades motrices básicas como andar, correr, saltar y lanzar necesitan de un adecuado control de la postura. ¿Qué es la respiración? Es una función mecánica y automática cuya misión es la de asimilar el oxígeno del aire para la nutrición de nuestros tejidos y desprender el anhídrido carbónico producto de la eliminación de los mismos.
La respiración puede clasificarse como la más importante de las funciones del cuerpo. De ella depende todo lo demás. Ciertamente la vida del hombre está marcada por el hecho de la respiración, pues la vida comienza con una inspiración y termina con una expiración. Tipos de respiración. Tenemos la respiración alta o clavicular, respiración media, respiración baja y respiración completa o integral. Por último, hablaremos de la relajación. La relajación consiste en la distensión voluntaria del tono muscular, acompañada una sensación de reposo, por lo tanto está íntimamente ligada al tono. Tipos de relajación. Tenemos la relajación analítica o segmentaria, relajación global o total, relajación automática y relajación consciente. Organización y estructuración espaciotemporal. La organización y la estructuración espaciotemporal es un proceso que confecciona el desarrollo psicomotor y que resulta básico en la construcción del conocimiento, pues el espacio y el tiempo constituyen el argumento fundamental del mundo sensorial. La estructuración espacial. El espacio evoluciona desde el conocimiento del espacio temporal, a través del espacio ambiental hasta el espacio simbólico. Este proceso constituye en realidad una estructuración en base que va desde el movimiento corporal hasta la abstracción, partiendo de que la noción del espacio no es innata, sino que se elabora y construye en el accionar y con la interpretación de una serie de datos sensoriales obtenidos de una fuente directa de información que es el esquema corporal. La estructuración espacial es el espacio, es el lugar en el que nos situamos y movemos, nos desplazamos y trasladamos gracias a que tenemos disponible un espacio y tenemos la posibilidad de poder ocuparlo de distintas maneras y en distintas posiciones. El niño desarrolla su acción en un espacio que inicialmente se encuentra desorganizado y que medianamente el movimiento y la actuación va formando su propio espacio, organizándolo según va ocupando los distintos lugares, tomando referencias y que va orientado respecto a los objetos. Ahora bien, las personas, además del espacio, disponemos de un espacio de representación, es decir, lo que supone un espacio conceptual que nos permite anticiparnos. El espacio es algo externo, pero a la vez interno, pues tanto las informaciones provenientes del exterior como aquellas otras propioceptivas o que provienen del interior, que vienen a determinar la construcción de las estructuras cognitivas espaciales, y así adquirimos las aptitudes de orientación en el espacio. Al hablar de percepción y estructuración espacial nos estamos refiriendo a la construcción del propio espacio de acción, las relaciones con el mundo exterior como son el medio natural, las personas, los objetos, así como la facilidad de orientarse y situarse. Como apunta Rigal en 1987, la organización espacial comprendería la orientación espacial, espacio perceptivo y la construcción espacial, espacio representado. Así pues estableceremos la diferencia entre los tres conceptos, como son localización espacial, que es la función mediante la cual el niño sitúa los objetos en relación a sí mismo y unos en relación con otros, donde el punto de referencia es el esquema corporal, donde primero se establecerá la localización egocéntrica o desarrollo del espacio propio y después la localización de los objetos sin necesidad de hacerlo en relación consigo mismo. Otro concepto es la orientación espacial, que es la habilidad para orientarse en una dirección del espacio que viene determinado por dos dimensiones básicas, como el eje corporal, nociones del arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda y derecha, y los patrones de referencia como el espacio propio formado por su cuerpo, formado por los objetos que inciden en el campo visual e inmediato, formado por los objetos accesibles al tacto por parte del niño, y la organización o estructuración espacial, que son las formas de relación externas con otros individuos u objetos establecidos a partir de las pautas de orientación en función del cuerpo propio. Así, nos encontramos en primer lugar con un espacio de ocupación, que es el lugar que ocupan los objetos, y un espacio de situación, que es el lugar donde se sitúan los objetos, lo que desde la perspectiva del ser humano distinguiríamos un espacio de postural, que es el que ocupa nuestro cuerpo y que corresponde con el resultado de las percepciones y sensibilidades referidas a nuestro cuerpo, en el cual podemos situar los estímulos o reconocer las posiciones o movimientos. Un espacio circundante que viene a construir el ambiente en el que el cuerpo se sitúa y se establecen las relaciones con las cosas. En este sentido, podemos agrupar las nociones espaciales para trabajar en educación infantil. Las nociones espaciales son arriba, abajo, encima, debajo, delante, atrás, dentro, afuera, junto, separado, lleno, vacío, a un lado, a otro, cerca y lejos.
izquierda-derecha. En cuanto al tamaño, puede ser grande, mediano, pequeño, largo, corto, ancho, estrecho, enano, gigante, igual parecido. Y en las localizaciones espaciales, allí, aquí, allá, acá, ahí, próximo, lejano, cerca, lejos. En las representaciones gráficas, ordenación espacial, primero, último, principio, final, en medio, segundo, siguiente, anterior, posterior. Los objetivos que nos plantearemos en la educación infantil en relación a la educación y percepción y estructuración espacial hasta los 6 años buscaremos apreciar el esquema corporal, realizar las localizaciones espaciales, reconocimiento del espacio de acción, nociones de dentro, fuera, interior, exterior, nociones de delante, de atrás, nociones arriba, abajo, encima, debajo, adquirir nociones de dispersión y agrupación, adquirir nociones de orden, adquirir nociones de proximidad, lejanía, junto, separado. Estructuración temporal. El tiempo y el espacio son distintas dimensiones de una misma realidad. El tiempo es captado por medio del movimiento y las acciones que se realizan en el espacio. Ciertamente la percepción del tiempo está estrechamente relacionada con la del espacio. El tiempo es el movimiento en el espacio y se interioriza tardíamente como duración del gesto, rapidez de ejercicios de movimientos. La organización temporal no se conforma de manera aislada, sino que se relaciona con otros aspectos, como son la organización espacial, el desarrollo intelectual, el desarrollo afectivo. De ahí que el niño hasta los 6 años no sabe manejar los conceptos temporales como valores independientes de la percepción espacial, pues el niño no será hasta los 7-8 años cuando comience a entender las relaciones espaciotemporales y a introducir en el tiempo físico, al igual que en el tiempo psicológico, una sucesión razonada. A continuación, las nociones espaciales más significativas a proponer a través de las tareas motrices en nuestras clases de educación física: duración, velocidad, ritmo, simultaneidad, sucesión, antes, durante, después, anterior, posterior, principio, final, primero, último, segundo, siguiente. En este sentido, las actividades motrices dirigidas a la estructuración del tiempo serán de vital importancia en el periodo educativo de la educación infantil, pues favorecen la adquisición de gestos y movimientos ordenados, lo que será transferible para el aprendizaje de aquellas otras materias de carácter instrumental. El ritmo, pues el ritmo está vinculado con los movimientos, el espacio y el tiempo, y para un mejor entendimiento podemos distinguir dos clases de ritmo, cuáles son el ritmo fisiológico, que se traducirá en actividades del propio cuerpo, como respirar, moverse, y el ritmo psicológico, que está aliado al sentido de las relaciones con el tiempo. Algo que me parece importante mencionar es que para llevar a cabo la estructuración espaciotemporal trabajaremos desplazamientos con ritmos, con palmadas, tambor, relación espacio-tiempo, desplazamientos colectivos en función del espacio y lo demás, lanzar un balón a un compañero en movimientos, apreciación de velocidades relativas, tiempo tardado en recorrer distintos espacios de forma lenta y rápida. Como último tema tenemos los factores del desarrollo de las habilidades, destrezas, capacidades motrices. Maduración, el aprendizaje y la práctica motriz. La adquisición de las habilidades motrices está condicionada por ciertos factores que han de coincidir y cooperar entre sí para que se progrese de una forma proporcionada y favorable, como primero tenemos la maduración de los músculos nerviosos y centros corticales que intervienen en su ejecución como condición previa, pues la maduración establece el tiempo y el momento idóneo para iniciar el aprendizaje. 2. El aprendizaje. El aprendizaje en estas edades se produce como una consecuencia de lo que podríamos denominar la capacidad permitida de aprendizaje, y que ésta sería compuesta por los reflejos, las sensaciones, las percepciones, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la creatividad y por aquello que se enseña por medio de una intervención del adulto y a su vez por medio de un entorno rico en experiencias y posibilidades de movimiento. Por tanto, el aprendizaje o el dominio de una habilidad requiere práctica, ya que a través de la ejercitación desaparecen los movimientos innecesarios, pues las acciones en un principio son torpes y escasamente coordinadas, y al final del aprendizaje se incrementa la velocidad, la presión y la facilidad, lo cual produce en el niño el gozo y la satisfacción y alimenta la motivación intrínseca. Ahora bien, cabe señalar que en la adquisición de las habilidades o patrones motrices básicos como saltar, correr, andar, tienen una mayor dependencia de la maduración y de las fuerzas ambientales, ya que se presenta en todos los niños que podríamos llamar normales en su desarrollo evolutivo,
digamos que con la misma frecuencia y a la misma edad. Sin embargo, las habilidades más específicas como montar en bicicleta, esquiar, nadar, depende de los aprendizajes, si bien es preciso la maduración indispensable y precisa. Como otro punto hablaremos del autoconcepto, la motivación. El autoconcepto, la autoestima, la autoconfianza, la autoimagen y la autocompetencia son conceptos que, como indica Ruiz, abundan en la literatura sobre la educación motriz. Son conceptos que suelen resultar muy interesantes en cuanto a los beneficios que estos aportan a la participación de los niños en actividades físicas. La motivación es una condición necesaria para que el niño logre una cierta garantía de éxito, una habilidad de las denominadas específicas. En este sentido, la motivación está referida a aquellos factores de la personalidad que entran en juego cuando una persona realiza una tarea. Por lo tanto, la motivación es un elemento de vital importancia para el desarrollo y la participación en las actividades motrices por parte del niño, de su participación en la clase, en el desarrollo de las actividades propuestas. Cabe mencionar que la falta de motivación que impulsa la actividad puede dar lugar al abandono de la práctica cuando está presente alguna dificultad, pues la adquisición de una habilidad exige que el niño tenga un motivo que le impulse a la actividad. Como otro punto hablaremos de las emociones o emocionalidad. Finalmente, cabría incluir como factor de desarrollo las habilidades motrices a la inteligencia emocional, que introducida por Solovey y Mayer, difundida por Goleman y Vizquerra, cuyos elementos esenciales son el vivir y el conocer las propias emociones, regular las emociones, motivarse a sí mismo, el conocer las emociones de los demás y establecer relaciones positivas, buscando el desarrollo personal y social. La integración del individuo, en definitiva, buscar el desarrollo emocional como complemento del desarrollo cognitivo, motriz y social. Como contenidos de la educación emocional habría que nombrar los conceptos de emoción, los fenómenos afectivos, las emociones y la salud, la emoción y la motivación, las emociones individuales, las emociones básicas como el miedo, la ansiedad, la tristeza, la vergüenza, la alegría, el humo, la felicidad, las emociones ambiguas, las emociones estéticas, el conocer de las propias emociones, el conocer de las emociones de los demás, el regular de las emociones como el prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas, el desarrollo de las emociones positivas, la tolerancia a la frustración, el autocontrol de la impulsividad, el control de la ira y del comportamiento agresivo. Y por último mencionaré componentes claves de la capacidad de aprender en relación con la inteligencia emocional en la educación infantil y desde la educación física. Indicaremos 4 de estas: la confianza del niño en relación a la sensación del control y dominar su propio cuerpo, la propia conducta y el mundo que lo rodea, las sensaciones de éxito en que emprende una tarea motriz, la curiosidad, la sensación de investigar, experimentar sensaciones nuevas, de descubrir placer, de la capacidad de comunicar sus deseos, sus sentimientos, el placer y relacionarse con sus compañeros, y por último la relación o capacidad para relacionarse con los demás, el comprender y el ser comprendido. La siguiente diapositiva hace referencia a una tarea sobre estudio de casos con las áreas del desarrollo. ¿En qué consistía la tarea? En leer el siguiente caso y llenar el cuadro según corresponda de cada área del desarrollo desde la edad de 3 a 5 años. Como podemos observar en esta diapositiva se encuentra un cuadro donde está el área física, área cognitiva y área psicosocial. Todas estas teníamos que llenarnos referente al tema que habíamos leído sobre el estudio de caso. Reflexión. El trabajo realizado me ayudó mucho a darme cuenta que es muy importante en la materia de ecología del desarrollo humano. Gracias a esto pude ser conciencia de lo importante que es como futuras educadoras que nos preparemos sobre estos temas. El tema de las habilidades motrices es importante porque este nos ayuda a llevar a cabo cualquier actividad, nos ayuda a manejar nuestro cuerpo en ciertos espacios. El esquema corporal tiene elementos muy importantes dentro de ellos. Uno de estos es el tono, el control postural, la lateralidad, etc. Todos estos temas me parecen importantes estudiar porque así vamos a tener un conocimiento claro sobre estos temas y vamos a poder enseñar a nuestros niños de una manera fácil, pero garantizando su enseñanza-aprendizaje. Es importante que ellos sepan cómo desarrollar sus habilidades, que conozcan su postura correcta, que sepan cuál es su mano izquierda y asimismo su mano derecha, que conozcan de los conceptos espaciales. Mi recomendación sería que debemos prepararnos día a día para garantizar su aprendizaje. Mi proyección. En el futuro me gustaría ejercer mi profesión, poder enseñar a mis niños cada una de las cosas que he aprendido durante mi formación educativa.
Me propongo a prepararme día a día, a no quedarme con la duda, al contrario, investigar en aquello, estar pendiente de las nuevas técnicas y métodos que salgan. Sé que no todos aprenden de la misma manera, es por eso que como futura docente me comprometo a buscar distintas maneras de enseñarles a mis futuros estudiantes, que sean métodos fáciles para ellos, pero que éstas garanticen su aprendizaje-enseñanza. Conclusión. El trabajo realizado me ayudó a comprender lo importante que es la materia de ecología del desarrollo humano. Qué importantes son los temas como la motricidad, los aspectos emocionales, el esquema corporal, entre otros temas que son importantes e imprescindibles aprenderlos, tener el conocimiento de aquello para así poder brindar una mejor educación a nuestros futuros estudiantes. Todos estos temas me servirán de ayuda para mi formación como profesional. Cabe mencionar que cada una de las actividades realizadas como tareas o cada una de las actividades que me fueron encomendadas por mis docentes como exposiciones fueron llevadas a cabo y realizadas con la mayor entrega y responsabilidad por parte mía. Hola, mi nombre es Katia Lucas Flores. A continuación vamos a identificar el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de un niño de 3 años. Él es Abraham, tiene 3 años de edad y con él vamos a identificar el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Hola Abraham. Como primer punto hablaremos del desarrollo físico. Aquí aparece la lateralidad que mejora la coordinación motora gruesa. Aquí participan grupos musculares amplios como correr, saltar, subir y bajar escalones, que es lo que él hará ayudándose de un soporte de mano. Como podemos observar, él sube las escaleras y asimismo las baja sin ninguna dificultad. Como segundo punto, identificaremos el desarrollo cognitivo. Se realizó un material didáctico, era una cubeta de huevo donde se pintaba cada uno de los agujeros. El niño va a identificar los colores, va a poner cada tapilla en su respectivo color. Vamos a hablar, este es el color negro. Busca dónde está el color negro, ubícalo. Ya, coge la tapita y ponga. Muy bien, ahora este color rojo. Muy bien, ahora este color verde. Verde. Muy bien, ahora este color amarillo. Muy bien. En el tercer punto hablaremos del desarrollo psicosocial. Como podemos observar, el niño está cooperando con una niña. Cooperar quiere decir trabajar juntos y ayudar a los demás. Cuando los niños cooperan tienen más interacciones sociales positivas y es más probable que hagan y mantengan amistades. Muchas gracias.